Ella pensó que estaba haciendo lo correcto, pero cuando le dijo la verdad al multimillonario, lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. El restaurante de lujo bullía con parloteo, candelabros de cristal que proyectaban un brillo dorado sobre las mesas perfectamente puestas. Emma Carter, una camarera trabajadora, se movía rápidamente entre los clientes asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Había visto todo tipo de clientes, empresarios, celebridades, incluso multimillonarios, pero esta noche, una mesa en particular le llamó la atención. En una mesa de un rincón apartado estaba sentado Jonathan Hall, multimillonario inversor, uno de los hombres más ricos del país. Vestía un traje elegante y revisaba su teléfono mientras esperaba a alguien. Su esposa Emma lo conocía porque los había visto aquí antes. Eran una pareja poderosa, siempre en los titulares, pero esta noche algo andaba mal porque la esposa de Jonathan no vendría a recibirlo. Emma la había visto hace solo 30 minutos en los brazos de otro hombre en una cabina tenuemente iluminada al otro lado del restaurante. La señora Hall se reía, inclinándose cerca de un hombre que definitivamente no era su esposo. Sus manos se tocaron de maneras que no dejaron lugar a dudas. El estómago de Emma se revolvió. Ella no era del tipo que se involucra en los asuntos de los demás, pero Jonathan Hall siempre había sido amable, nunca arrogante, nunca grosero con el personal y ahora estaba sentado allí completamente inconsciente. Emma respiró hondo. ¿De verdad iba a hacer esto? Dudó, pero luego tomó su decisión. Caminó hacia su mesa, se inclinó un poco y susurró: «Señor Hall, creo que necesita saber algo». Jonathan levantó una ceja intrigado. «Continúe». Su voz era cuidadosa pero firme. «Su esposa está aquí, pero no está sola». La expresión de Jonathan no cambió, pero su agarre en el vaso frente a él se apretó. Emma se preparó para las consecuencias, pero lo que sucedió después, nunca lo vio venir. Jonathan dejó su vaso lentamente con cuidado, su expresión ilegible por un momento. Emma pensó que tal vez no la había escuchado o tal vez no la creyó. Luego, sin decir palabra, metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono y tocó la pantalla varias veces. Al otro lado del restaurante, en la cabina tenuemente iluminada donde su esposa estaba sentada con otro hombre, su teléfono se iluminó en la mesa. Emma contuvo la respiración cuando la señora Hall lo recogió, miró la pantalla y palideció al instante. Jonathan exhaló. Parecía casi decepcionado, no enojado, no sorprendido. Miró a Emma. Sus penetrantes ojos azules se clavaron en los de ella, exactamente donde ella dudó, y luego asintió sutilmente hacia el otro lado del restaurante. Jonathan no se apresuró, simplemente se abotonó la chaqueta del traje, se puso de pie y se ajustó los puños como si tuviera todo el tiempo del mundo, el tipo de compostura que solo un multimillonario podría tener. Emma se tragó saliva, había esperado una explosión, una confrontación, una escena en su lugar. Jonathan caminó hacia la mesa de su esposa con una calma aterradora. La señora Hall ya se estaba moviendo incómodamente. Sus manos agarraban su teléfono mientras susurraba frenéticamente al hombre sentado frente a ella, pero era demasiado tarde. Jonathan se detuvo en el borde de su cabina deslizando sus manos en sus bolsillos. «Cariño», dijo suavemente, «teniendo una buena cena». El rostro de su esposa se quedó sin color. El hombre frente a ella parecía querer desaparecer. Emma se quedó congelada, observando desde la distancia. ¿Y qué sucedió después? Lo que sucedió después lo cambiaría todo. La señora Hall tragó saliva con dificultad, forzando una sonrisa nerviosa. «Jonathan, ¿qué haces aquí?» Jonathan inclinó la cabeza ligeramente, su expresión, extrañamente tranquila, gracioso. Estaba a punto de preguntarte lo mismo, el hombre sentado frente a ella. Un chico más joven, elegantemente vestido, se movió incómodo, sabía exactamente quién era Jonathan Hall. La mirada de Jonathan se dirigió hacia él. «¿Y tú eres el hombre?», dudó antes de murmurar Daniel. Jonathan sonrió con suficiencia. «Daniel, encantado de conocerte. ¿Siempre cenas con mujeres casadas o es una ocasión especial?». La señora Hall tartamudeó, buscando el brazo de Jonathan. «Jonathan,
Por favor, no es lo que parece. Dio un paso atrás. Perdóname. Y luego hizo algo que Emma nunca esperó. Sacó un sobre y lo arrojó sobre la mesa. Las manos de la señora Hall temblaron cuando lo recogió. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio lo que había dentro. Papeles de divorcio con fecha de hace semanas. El corazón de Emma dio un vuelco. Jonathan ya lo sabía. Se inclinó ligeramente, su voz baja pero firme. ¿Crees que no vi venir esto? ¿Crees que no sé exactamente quién eres? Los labios de la señora Hall se separaron. Pero no salieron palabras. Jonathan se enderezó abotonándose la chaqueta. Solo estaba esperando a ver cuánto tiempo te tomaría mostrar tus verdaderos colores. Se giró hacia Daniel sonriendo con suficiencia. Y tú, mi amigo, acaba de hacer esto mucho más fácil para mí. La cara de Daniel se puso roja como un tomate. Parecía que quería desaparecer. La respiración de la señora Granizo se volvió frenética. Jonathan, por favor, podemos arreglar esto. Pero Jonathan ya había retrocedido. Ya lo hiciste, dijo tranquilamente. Disfruta tu cena. Y con eso se alejó. No roto, no enojado, solo terminado. Emma se quedó congelada detrás del mostrador cuando Jonathan se acercó a ella. Hizo una pausa y la miró pensativo. No tenías que decírmelo. Emma tragó saliva. Hubiera querido que alguien me lo dijera. Jonathan la estudió por un momento y luego asintió. La gente honesta es rara en estos días. Sacó su billetera, agarró algunos billetes nuevos y los puso en el mostrador. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. No era una propina, era suficiente para cubrir semanas de alquiler. Sus labios se separaron. Yo, señor Granizo, no puedo. Sonrió con sorna. Considérelo una recompensa por hacer lo correcto. Luego, con la misma compostura tranquila, salió del restaurante libre, despreocupado y con el control total. Y en ese momento, Emma se dio cuenta de que no solo había presenciado el final de un matrimonio, solo había visto a un multimillonario ganar un juego que nadie sabía que estaba jugando. Un año después, Emma limpió una mesa en el pequeño café que tenía. Había estado trabajando en los últimos meses. Las cosas estaban mejor ahora, pero ella todavía se las arreglaba. No había olvidado esa noche, la forma en que Jonathan Hall había manejado todo con un control absoluto, como lo había esperado desde el principio. La generosa propina que le había dejado la había ayudado a mantenerse a flote por un tiempo, pero la vida siguió y ella también, o eso creía. La campana sobre la puerta del café sonó y cuando levantó la vista, su corazón casi se detuvo. Jonathan Hall entró tan sereno como siempre, vestido con un traje perfectamente entallado. Parpadeó, preguntándose si siquiera la recordaba, pero luego su mirada se fijó en la de ella y sonrió con suficiencia. Emma Carter tragó saliva, dejó su trapo. Señor Hall, esto es inesperado. Miró alrededor del pequeño café antes de volver a encontrarse con su mirada. En realidad no, sus cejas se fruncieron. ¿Qué quiere decir? Jonathan sacó un sobreslick de su abrigo y lo dejó en el mostrador. Te he estado vigilando. El corazón de Emma latía con fuerza. ¿Por qué? Inclinó ligeramente la cabeza porque las buenas personas merecen mejores oportunidades. Dudó antes de recoger lentamente el sobre. Dentro había una carta de oferta, un puesto de asistente ejecutivo en Hall Industries. Se quedó sin aliento. El salario era más dinero del que ella jamás había visto en su vida. Sus manos temblaban. No entiendo por qué yo. Jonathan se inclinó ligeramente, su voz suave pero firme. Porque no olvido a la gente que hace lo correcto por mí. Emma lo miró, todo su mundo cambiando. Hace un año ella simplemente había dicho la verdad, ahora esa verdad estaba cambiando su vida para siempre. Y cuando Jonathan le dio una sonrisa cómplice y se alejó, una cosa estaba clara: esto no era solo una oferta de trabajo, era el comienzo de algo mucho más grande. 6 meses después, Emma se ajustó el slick blazer que nunca pensó que tendría mientras caminaba por las grandes puertas de vidrio de Hall Industries. Hace 6 meses estaba limpiando mesas en un pequeño café, ahora era la asistente ejecutiva de uno de los hombres más poderosos del país y trabajando para Jonathan Hall. No era nada como ella esperaba, él no era solo un multimillonario, era calculador, siempre pensando 5 pasos por delante, nunca dejando que las emociones nublaran
Su juicio y aún así confiaba en ella. Ella era la primera en enterarse de cada trato, cada decisión importante. Él valoraba su aporte, buscaba su consejo, incluso le pedía su opinión en reuniones donde ningún asistente debería haber tenido voz, y en la parte más extraña es que ya no se sentía intimidada por él. Llamó a la puerta de su oficina esperando la señal familiar. «Entra». Jonathan levantó la vista de su escritorio sonriendo levemente. «Llegaste temprano». Emma levantó una ceja. «Lo dices como si estuviera sorprendida». Se rió entre dientes. Dejó el bolígrafo. «Aprendí a no subestimarte nunca». Le entregó el último informe. «Los inversores te esperan a las 8. Además, tu equipo legal finalizó los papeles de adquisición para la nueva empresa tecnológica». Jonathan hojeó las páginas asintiendo con aprobación. «Buen trabajo». Dudó un momento antes de volver a hablar. «Tengo que preguntar por qué realmente me contrataste». Levantó la vista estudiándola atentamente. «Porque eres honesta y la honestidad es rara en mi mundo». Emma sostuvo su mirada, sintiendo el peso de sus palabras, y presionó. Su sonrisa regresó, pero esta vez había algo diferente en sus ojos, algo ilegible. «Y porque sabía que estarías sentada aquí mismo». 6 meses después, haciéndome esa pregunta. Emma soltó una suave risa, negando con la cabeza. «Eres imposible». Jonathan se reclinó en su silla observándola con diversión. «No, Emma, siempre tengo razón». Puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar la pequeña sonrisa que tiraba de sus labios porque tal vez, solo tal vez, Jonathan Hall no era tan imposible como alguna vez pensó, y cuando se giró para salir de su oficina, no pudo evitar la sensación de que esto era solo el comienzo.